que cuando el bombardeo, ¿no?, digamos, a nivel interior es grande porque tus procesos psíquicos inconscientes se están manifestando mientras duermes, mientras estás despierto, mientras estás en la oficina, mientras estás en el gimnasio, mientras estás con tu pareja, mientras estás haciendo el amor, permanentemente la conciencia, digamos, como que recibe información a nivel inconsciente. Bueno, pues que te podría perturbar porque muchas de estas frases, pensamientos, ideas, a veces nos sobrepasan del impacto emocional que tienen. ¿Por qué? Porque a veces rozan la agresividad, rozan deseos sexuales que son de una fuerza que hasta nos sorprendemos de poder llegar o desear ese tipo de cosas. Pero eso es el inconsciente, señores. Se manifiesta así. Pero ya veremos más adelante, tranquilos, que lo que percibimos es lo que nosotros vamos a llamar el contenido manifiesto. Es decir, lo que podemos decir con palabras, pero luego nos vamos a dar cuenta, cuando estudiamos psicoanálisis, que lo que decimos, lo que hablamos y lo que soñamos, digamos que es un discurso manifiesto, contenido manifiesto, pero que hay un trabajo que se ha producido sobre eso de manera que funciona a modo de disfraz, de manera que cuando con el instrumento psicoanalítico nosotros, ¿no?, entendemos el significado de eso que perturba la conciencia, nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con otra cosa. Por lo tanto, tras el contenido manifiesto, que es lo que percibimos en la conciencia de nuestros pensamientos, actos, ideas, fantasías, etc., hay un contenido latente, y eso verdaderamente es lo importante, que ese contenido latente, para poder llegar a la conciencia, para poder manifestarse, se ha tenido que disfrazar, se ha tenido que condensar, se ha tenido que desplazar. Y lo que percibimos en la conciencia es engaños. ¿Qué quiere decir que es engaños? Que si te crees todo lo que piensas y todo lo que sientes, acabas loco perdido. Por lo tanto, cuando tú percibas algo que no comprendes, o que no entiendas, o que te desborda, tienes que pensar, ¿qué querrá decir esto, pero a nivel inconsciente? Pero claro, como hay un mecanismo de transformación ahí, mediante el cual lo inconsciente accede a la conciencia a través de un trabajo de transformación, es como el sueño, ¿no? Que tú sueñes, por ejemplo, que estás en un prado, con ovejitas, un ambiente tranquilo, bucólico, sereno, y cuando lo psicoanalizas descubres que esto era pornografía, por ejemplo, hablando en exageración. Entonces luego te das cuenta que al final que el sueño es un mecanismo que a través de un mecanismo está disfrazado, pero también cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier fantasía, cualquier recuerdo siempre tiene un contenido latente que significa otra cosa, Entonces, con tranquilidad, hay que entender que lo que no entendemos se puede llegar a entender con el instrumento de conocimiento que es el psicoanálisis, que en el fondo el psicoanálisis es un método, digamos, de construcción y de construcción. Es decir, que a la vez que con psicoanálisis construimos frases nuevas que te permiten pensar, que te permiten entender cosas que de otra manera no entenderías, ¿no? También el psicoanálisis es un método deconstructivo, es decir, que cuando tú vienes con un problema, con una idea, con algo que te está desbordando, agobiando, que no comprendes, nosotros vamos quitando las piecitas, ¿vale? Y luego te vas a dar cuenta que es puro disfraz. Y te sorprendes, porque dices, si es que lo que yo creía que era, no es. Entonces es un método que a la vez que construyes algo nuevo, también puedes deconstruir lo que se ha montado. La película que te has montado muchas veces y no entiendes por qué se te ha montado semejante pitoste en la cabeza o en la realidad, todo eso se puede deconstruir y se puede entender, se le puede dar una nueva visión, ¿de acuerdo? Y cuando se entiende verdaderamente qué significa, la película es otra, ¿vale? Bueno, entonces, tal es así que cuando Freud nos dice que en este estudio de la interpretación de los sueños, el autor llega a mostrar que hay una fuerza en nosotros interna que escapa a la conciencia y que la misma solamente puede ser escenario, es decir, la conciencia, de donde se representa dicha fuerza interna. ¿De acuerdo? ¿Vamos pillando un poco por dónde vamos? Bueno, de todas formas, si algo no entienden, escríbanme, consúltenme, porque muy poca gente me escribe, me pregunta dudas, Ya que estamos aquí dando la conferencia, pues pregunten, que yo estoy encantado de que esto se distribuya, se sepa, se hable y se comente, Y de aquí a 100 años van a ver como todos somos un poco más inteligentes. Y la sociedad ni te cuento. Bueno,
Soñamos y tenemos noción del sueño porque lo sentimos en la conciencia. Ahora me dirán, yo no me acuerdo de los sueños. Bueno, cuando no te acuerdas de los sueños es porque están tan censurados, tan reprimidos, que tu propia mente, antes de que te des cuenta de ellos, los ha borrado, ¿vale? Aunque realmente Freud viene a decirnos que cuando un sueño no se recuerda, no es que no soñemos, porque soñamos todos los días. Lo que pasa es que sobre el sueño opera una instancia que es la instancia preconsciente, o lo que se llama también la censura, que deforma el sueño para que pueda llegar a la conciencia y de manera que no perturbe el reposo, ¿eh? Porque dice Freud, en Material y Fuente de los Sueños, que la única misión del sueño es ser guardián del reposo y no perturbador. Por lo tanto, soñamos para mantener el reposo, para descansar. Ahora me dirán, los sueños de angustia y las pesadillas que nos despiertan, bueno, eso posiblemente hablaremos más adelante. Pero quédense con esto, que antes de que un sueño nos despierte, nuestra mente, nuestra censura lo va a borrar. ¿Para qué? Para que podamos seguir durmiendo, para que podamos seguir descansando. Porque acuérdense, el sueño es el guardián del reposo. El guardián es el que cuida nuestro reposo y no es su perturbador, ¿vale? Bueno, dice Freud que Freud establece 3 tipos de sueños. Esto es interesante, ¿no? Los sueños que tienen sentido y comprensibilidad, o sea, que se comprenden. Los sueños que aún teniendo sentido no se comprenden. Y luego la tercera categoría son los sueños que no se comprenden. Esto que te dice, yo tengo un sueño de lo más absurdo, no entendí nada. Y sin embargo hay sueños que tú los ves y te dan, pues, tienen como una lógica narrativa, pero dices, no sé qué significa, Y luego hay otros sueños que tienen una lógica narrativa y que encima como que se comprenden, ¿de acuerdo? Bueno, dice Freud que en el estudio de los 3 sueños, él llega a establecer que la fuerza productora de todos los sueños, de las 3 variantes de sueños, es un deseo infantil latente en la parte inconsciente de la persona, ¿vale? Bueno, si leemos la interpretación de los sueños en su desarrollo, Freud nos dice que para la interpretación de un sueño tenemos que partir de un producto final. ¿Y el producto final cuál sería? El relato del sueño soñado. Y desde dicho producto final, de lo que hemos hablado antes, ¿no? Y con los instrumentos de la técnica psicoanalítica, llegaríamos a la existencia, a la esencia ¿de qué? De un deseo, Bueno, y Freud, en la interpretación de los sueños, concluye que todo sueño es la manifestación disfrazada de un deseo infantil reprimido. Es muy interesante la interpretación de los sueños,